le fue calificada la pérdida de su capacidad laboral y el dictamen no le sirvió para reclamar una pensión. En este video le voy a contar cuál es el procedimiento para calificar la pérdida de la capacidad laboral y cuáles son los aspectos a tener en cuenta. En materia de calificación de pérdida de capacidad laboral, el procedimiento está señalado en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. El último decreto vigente en Colombia y relacionado con el procedimiento de calificación de pérdida de capacidad laboral corresponde al decreto 1352 del año 2013. Cuando una persona sufre un accidente o una enfermedad y no hay concepto favorable de recuperación, o a pesar de que se han adelantado todos los tratamientos, procedimientos, terapias y demás, tiene derecho a que se califique la pérdida de su capacidad laboral. La calificación de la pérdida de capacidad laboral es importante, es fundamental para que la persona en un momento determinado pueda reclamar una pensión de invalidez si estamos hablando de un accidente de origen común o de una enfermedad de origen común, o para que la persona pueda reclamar una pensión o una indemnización por incapacidad permanente parcial si estamos hablando de un origen laboral. La calificación en Colombia le corresponde realizarla en primera oportunidad a la entidad que conforma el Sistema Integral de Seguridad Social. Es decir, la calificación en primera oportunidad será realizada por la EPS, la ARL, la AFP, por Colpensiones o por la respectiva aseguradora de la administradora de fondo de pensiones. Cuando es proferido el dictamen en primera oportunidad, se califica lo siguiente. 1. El origen de la enfermedad o accidente. Es decir, se señala si el accidente o enfermedad es de origen común o es de origen laboral. Ello es fundamental para saber a qué entidad o a cuál subsistema le corresponde el reconocimiento de las prestaciones económicas y asistenciales, o al subsistema de riesgos laborales si estamos hablando de una contingencia de origen laboral, o al subsistema general de pensiones si estamos hablando de una contingencia de origen común. Así como es necesario determinar el origen de la enfermedad o accidente, también se hace necesario señalar la fecha de estructuración. La fecha de estructuración es el momento a partir del cual la persona pierde su capacidad laboral. Y también se debe contener en el dictamen un porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Recordemos que para tener derecho a la pensión de invalidez, tanto a cargo del Sistema General de Pensiones como a cargo del Sistema General de Riesgos Laborales, la persona necesita contar mínimo con un 50% o más de su pérdida de capacidad laboral. Este porcentaje se va a asignar de acuerdo a las deficiencias y de acuerdo al rol ocupacional que tenga afectada la persona. Recordemos que si la pérdida es inferior al 50%, pero superior al 5%, si la contingencia es de origen común, de origen laboral, la persona tendrá derecho al reconocimiento de una indemnización por incapacidad permanente parcial a cargo del Sistema General de Riesgos Laborales. Proferido el dictamen en primera oportunidad, notificado a la persona interesada, esta cuenta con 10 días para interponer el recurso de inconformidad. Una vez presentado el recurso de inconformidad, la entidad tiene que remitir a la Junta Regional de Calificación de Invalidez correspondiente
el dictamen para que la Junta en primera instancia proceda a resolver el recurso de inconformidad. Notificado el dictamen por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez correspondiente y una vez notificado al interesado o a los interesados, dentro del término de 10 días siguientes a esta notificación se puede interponer el recurso de reposición para que lo resuelva la misma Junta Regional de Calificación o en su defecto el de apelación para que sea resuelto por la Junta Nacional. Aquí ha de precisarse que estoy hablando de personas que hacen parte del Sistema Integral de Seguridad Social. Por eso, las 3 etapas o los 3 momentos para realizar la calificación. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de personas de un régimen exceptuado, la calificación solo se realiza en 2 oportunidades. Una vez notificado el dictamen por parte de la Junta Nacional, si la persona sigue inconforme, si la persona considera que no fue calificado como corresponde, tiene 3 años para demandar este dictamen ante un juez laboral. Es importante conocer cómo se determina, cómo se establece la fecha de estructuración, porque en materia de calificación de pérdida de capacidad laboral, en muchos casos la fecha de estructuración no corresponde a esa realidad física y no corresponde a la historia clínica que la persona aporta. Y en algunos casos esto conlleva a que una persona pierda el reconocimiento de su pensión de invalidez. De ahí la importancia de tener conocimiento frente al procedimiento de calificación de pérdida de capacidad laboral, tener conocimiento en la aplicación del manual 1507, que es el decreto vigente a partir del año 2015, para poder concluir si a la persona se le asignaron los porcentajes a los que tiene derecho y si la fecha de estructuración corresponde de igual manera para poder conocer si el origen de la enfermedad está bien calificado. En materia de fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, esta fecha puede corresponder al síntoma de la enfermedad, al momento del accidente, puede corresponder al diagnóstico de la enfermedad, puede corresponder al momento en que el médico tratante ya señala que no hay concepto favorable o que la secuela que tiene la persona es definitiva, puede corresponder a la fecha en que se profiera el dictamen en primera oportunidad, a la fecha en que se profiera el dictamen en primera instancia, o esta fecha puede estar ubicada en cualquiera de estos momentos, es decir, desde que se realiza el síntoma hasta que la persona haya culminado su proceso de rehabilitación. De aquí la importancia de conocer frente al procedimiento de calificación y tener también conocimiento en las tablas contenidas en el manual 1507. En algunos casos, la fecha de estructuración queda en un momento donde la persona no cuenta con semanas y por esta razón las personas pierden el derecho a reclamar su pensión de invalidez. Si este video le ha sido útil, dale me gusta. Si usted es una de esas personas a las que le fue realizada una calificación de pérdida de capacidad laboral y al momento de reclamar una pensión de invalidez le fue negada porque dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración usted no cuenta con semanas, o si está en el término del procedimiento de pérdida de capacidad laboral y no está conforme con el porcentaje, la fecha de estructuración o el origen de la enfermedad, yo le puedo ayudar y usted puede hacer parte de las varias personas a las que le he ayudado en el procedimiento de calificación de pérdida de capacidad laboral
para tener derecho al reconocimiento de una pensión de invalidez. Recuerde, en el procedimiento de pérdida de capacidad laboral es importante tener experiencia y conocimiento respecto al manual contenido en el decreto 1507. Lo invito para que se suscriba en mi canal de YouTube y en mi boletín jurídico en la página www.jorgeluisquinterogomez.com. También para que me escuche en el podcast a través de su celular. Si tiene algún comentario, déjelo debajo de este video o envíeme sus inquietudes al numeral Mi Pensión con Jorge Luis. Preguntas y respuestas con Jorge Luis Quintero Gómez, abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Seguridad Social de la Universidad Santo Tomás, magíster en Derecho con énfasis en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia, docente universitario, asesor, consultor y capacitador en Derecho Laboral y Seguridad Social, con amplia experiencia en procedimientos de calificación de pérdida de capacidad laboral, presentador y director del programa Preguntas y Respuestas, los sábados a las 10:30 de la mañana en el Canal TRO.